Nuestros invitados son parte de una nación letrada y democrática, en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Bernardo Cienfuegos y Niño Cristian González. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2018. Los dioses condenaron a Sísifo a empujar eternamente una roca hasta lo alto de una montaña, desde donde la piedra volvía a caer por su propio peso. Pensaron, con cierta razón, que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza. Si damos crédito a Homero, Sísifo era el más sabio y más prudente de los mortales. No obstante, según otra tradición, propendía al oficio de bandido. No veo contradicción en ello. Difieren las opiniones sobre los motivos que lo llevaron a ser el trabajador inútil de los infiernos. Se le reprocha ante todo cierta ligereza con los dioses. Reveló sus secretos. Egina, hija de Asopo, fue raptada por Júpiter. El padre le extrañó su desaparición y se quejó a Sísifo. Este, que estaba enterado del rapto, ofreció a Asopo informarlo de todo, a condición que diera agua a la ciudadela de Corinto. Prefirió la bendición del agua a los rayos celestiales, y en castigo acabó en los infiernos. Homero nos cuenta también que Sísifo había encadenado a la muerte. Plutón no pudo soportar el espectáculo de su imperio desierto y silencioso. Envió al dios de la guerra, que liberó a la muerte de manos de su vencedor. Cuentan también que Sísifo, en trance de muerte, quiso poner imprudentemente a prueba el amor de su esposa. Le ordenó que arrojase su cuerpo insepulto a la plaza pública. Sísifo fue a parar a los infiernos y allí, irritado por obediencia tan contraria al amor humano, consiguió permiso de Plutón para regresar a la tierra y castigar a su mujer. Pero cuando volvió a ver el rostro de este mundo, a disfrutar del agua y el sol, de las piedras cálidas y el mar, no quiso regresar a las sombras infernales. Nada consiguieron llamados, cóleras y advertencias. Durante muchos años siguió viviendo delante de la curva del Golfo, el mar resplandeciente y las sonrisas de la tierra. Fue preciso un decreto de los dioses. Mercurio vino a agarrar al audaz por el pescuezo y, arrebatándolo a sus voces, lo devolvió a la fuerza a los infiernos, donde su roca estaba ya preparada. El mito de Sísifo, de Albert Camus para los amigos, es el ensayo devenido en texto, en novela, al que los convocamos hoy con nuestra República de las Letras, que va cada martes a las 22 horas a través de Radio Sol. Me encuentro con mi querido Todos los Fuegos el Fuego, Bernardo Cienfuegos. Muy buenas noches. Y ya no sé cuántos mayoles, bueno, hace 3 mayoles que ya nos acompaña nuestra querida Francisca Navarro. Buenas noches. La galleta de Rosumá. Rosumá dijo, Sísifo está cansado, nosotros también, de llevar esta piedra llamada República de las Letras sin que nadie nos mencione. Claro. Aviso de Rosumá. Chicos, los invité a sufrir. Nos invitaste a sufrir. ¿Qué les pasó con el texto? Bueno, a mí generalmente, yo les comentaba, generalmente la filosofía me destruye. Entonces, o sea que era de esperarse. Si la filosofía no te destruye, cuestiónate la forma en que estás leyendo. El amor también te destruye a veces, Fran. Sí. Bueno, depende. Ya lo dijeron un par de filósofos. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Uh-huh. Saludos a la mosca. Bien. También la complican un par de ojos a veces. Esos filósofos, ¿no? O no sé, lánzame un sí confiado. Claro, dime que no. Dime que no, claro, no, bueno. ¿Cómo duele quererte tanto, estando a metros de distancia? Bueno, los invitamos a revisar a Albert Camus, escritor francés, nacido en Mondovi cuando Argelia correspondía a Francia, nació en el año 1913, hijo de una madre que era una mujer de la limpieza, ¿cierto?, que era sorda y analfabeta, y de un padre que es convocado a combatir en la Primera Guerra Mundial y que a los 29 años fallece. Cuando él tenía 1 año. Claro, cuando él tenía 1 año. ¿Ya? Y a pesar de todo, a pesar de ser, él es un hombre que toman, y que eso es ampliamente conocido por la gente que gusta de este autor, él es, conocen sus profesores que ven en él
esta mente brillante, ¿cierto? Que es impulsado a seguir siempre sus estudios, entre ellos Louis Germain, que es conocida la carta que le escribe Albert Camus una vez que recibe el Premio Nobel de Literatura. También fue futbolista, portero, ¿cierto? Y señaló Camus respecto al fútbol: la poca moral que conozco la he aprendido en un escenario o en los campos de fútbol. Preguntemos, saludos a River y a Boca. Saludos a los hermanos argentinos. Y también, a lo mejor, esto de las piedras del fin de semana, a lo mejor referían a Camus. Fue una premonición. Era el mito de Sísifo. Fue una premonición. Claro, dijeron, ya no queremos más piedras en la espalda. Tomen nuestras piedras. Sí, puede haberse escrito una cosa ahí. Bueno, señalaba él que en el fútbol era donde existía igualdad, ya que nadie les preguntaba dónde trabajaba el padre, sino que lo único que importaba es jugar bien y mal. Bueno, Bataille también habla de fútbol, dice que ahí hay una cosa de resto o desecho que es súper interesante. Bueno, él estudia, su maestro de primaria lo impulsa, pero fíjense ustedes que él no puede rendir, estudiaba él para ser maestro de primaria, porque a los 17 años es aquejado por tuberculosis que lo mantendrá, del que él siempre lo hará, será como la fragilidad de él. Y bueno, finalmente no muere de eso, sino que, como es bien sabido, se sube a un auto. Bueno, él escribió muchas obras de teatro, escribió Calígula, escribió El malentendido, que es una excelente obra. También bueno, escribió novelas como El extranjero. Siempre tiene El proceso. No, por El proceso es de Kafka. Te me cruzaste, no hizo la tarea. No, es que estoy un poco ebrio, debo decir. ¿Qué estás celebrando, Bernardo? El absurdo. O sea, acaban de confirmar una vez más ¿Eres que un absurdo? nada tiene sentido. ¿Eres un absurdo? Por supuesto, todos somos absurdos. Más encima estamos condenados. Es la condena eterna. Bueno, en este texto, Albert Camus hace algo que han hecho muchos escritores, pensadores y filósofos, que es pensar uno de los mitos de la cultura grecorromana, ¿cierto? Y él tomarlos, pensarlos y darle una cierta explicación. En el texto que yo leía, que en realidad pertenece un poco al apéndice de la obra en general, que está estructurada en tres grandes partes que hablan de el hombre absurdo, un razonamiento absurdo, el hombre absurdo y la creación absurda, ¿cierto? Y finalmente es cuando él nos cuenta el mito de Sísifo, que a partir de esto él construye este ensayo. Bueno, y en este mito, ¿cierto?, nos cuenta Camus de este Sísifo, que era como un rey, un hombre vinculado a los dioses, que era un poco delincuente, ¿cierto? O sea, claro, era como un timador. Sí, pues Sísifo era un delincuente, sí. Ahora, él era un poco Robin Hood, porque igual negociaba cosas para el pueblo con los dioses. Entonces, bueno, lo mandan a matar los dioses, y ¿qué hace? Rapta a la muerte, que es algo que todos deberíamos hacer, y que a lo mejor alguna señora veterana por ahí la tiene raptada. A lo mejor la tiene raptada. Tánatos, pobre Tánatos. Ahora todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Sí. Bueno, rapta a la muerte y hace otras delincuencias más, siendo finalmente atrapado y condenado a irse al inframundo y a estar en esta cosa circular, que también es muy de los griegos, esta condena eterna de subir una roca hasta la cima, llegar ahí y tirarla. Ahora, ¿qué dice Camus? ¿Cómo es que piensa un poco? Y es un poco lo que vamos a hincarle el diente el próximo bloque. Lo que dice Camus es que no hay que pensar que este Sísifo está permanentemente condenado a subir y bajar esta roca, es un ser infeliz, sino que hay que pensarlo desde el momento en que cuando está arriba, ¿cierto? Él lo asimila un poco al trabajador que va, ¿cierto?, lunes, martes, constantemente claro, subiendo la roca. Cuando llega arriba la tira para abajo. Y dice Camus que debemos pensar, y ahí nace este razonamiento que nombrabas tú, Bernardo, lo del hombre absurdo, que en realidad eso es así, la vida no tiene sentido ni fundamento. Entonces, que hay que pensar al Sísifo en el momento en que lánzala y baja de la colina, porque ese es el momento, un poco el resto, como diría George Bataille, un poco el resto, que es ahí cuando él toma conciencia, reflexiona, y que no hay que pensar un Sísifo triste,
sino que un Sísifo feliz. Lo siente como es el momento de libertad, en comillas. Claro, y es en ese momento cuando lo asimila, ¿cierto?, a la vida moderna, que es el tiempo. Este es un texto del año 1942, ¿cierto?, Segunda Guerra Mundial, pero Albert Camus lo piensa un poco desde el mundo, y son las interpretaciones que él le da, un poco desde nuestra condición humana, y de cómo nosotros también al nacer estamos en esta permanente condena, ¿cierto?, vinculado al trabajo, de ir subiendo, pero dice que es el momento en que lanzamos la piedra, en que hacemos esa reflexión. ¿Y cuál es la reflexión? Que es la primera parte del libro, es este razonamiento absurdo. ¿Cuál es? Acerca de si la vida merece o no ser vivida. O sea, si llegamos al viernes y tiramos la piedrecita del trabajo para abajo, por supuesto que hay que vivirla. Sobre todo cuando hay alcohol de por medio. Como hoy, por ejemplo. Como hoy que es martes. Como hoy que no es viernes, sino que es martes, pero Bernardo llegó chispeado. Pero responsable hasta el fin. Bueno, y luego en la primera parte, ¿cierto? En la primera parte es muy interesante, ¿cierto? Porque parte señalando lo que es este hombre absurdo, y su vinculación parte así como de frentón, lo que puede ser. Y yo pienso que, Fran, a lo mejor ahí te dañaste, porque parte planteando si el suicidio es válido o no. Sí. Fue un poco complejo el tema, pero yo creo que Bernardo, como nuestro gerente de planificación, estaba mirando un poco estresado. Sí. Creo que es hora de ir con el primer tema. Sucede que la niña Fran me enseñó a usar Excel y ahora tengo todo cuadrado. Tengo todo cuadrado. Hoy el otro día había un tuit muy bueno: sistematizar las pasiones en Excel. Sí. Oye, ese tuit es de nuestra amiga argentina, la Inca. Sí. Bueno, ¿quién va primero con su tema? Yo, como no me he quedado callada ni un rato, porque acá a mí me pone así, lora, erótica y mal. Voy a omitir comentarios con respecto a tu guardasilencio. Oye, yo voy a ir al tiro porque es cierto, Albert, que había nacido en Argelia, que además luchó por la liberación de Argelia, fue un hombre muy comprometido con su tiempo y con su territorio, finalmente llega y desarrolla su carrera en París. Entonces voy con Hombre Lobo en París, de Tempa. Como un sueño del
Radio Sol está presentando La República de las Letras. Suele suceder que los decorados se derrumben. Levantarse, coger el tranvía, 4 horas de oficina o de fábrica, la comida, el tranvía, 4 horas de trabajo, la cena, el sueño y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, con el mismo ritmo es una ruta que se sigue fácilmente durante la mayor parte del tiempo. Pero un día surge el porqué y todo comienza con esa lasitud teñida de asombro. Comienza, esto es importante. La lasitud está al final de los actos de una vida maquinal, pero inicia al mismo tiempo el movimiento de la conciencia, la despierta y provoca la continuación. La continuación es la vuelta inconsciente a la cadena o el despertar definitivo. Al final del despertar viene, con el tiempo, la consecuencia, suicidio o restablecimiento. En sí misma la lasitud tiene algo de repugnante. El mito de Sísifo de Albert Camus esta noche en La República de las Letras, junto a mi querido Bernardo Cienfuegos y a mi adorada Francisca Navarro. Chadwick. Francisca Navarro Chadwick, cariños, Cristian Oteiza. Antes quizá ya lo puso, porque Cristian Oteiza siempre piensa las cosas antes y mejor. Sí. Es como los griegos. Es como los griegos. A lo mejor es Sísifo. No. No sé, yo dudaría. No, yo creo que puede ser el oráculo de Delfos manifestado con una persona. Oye, este pasaje que leía, este fragmento que leía la Fran, dice relación, ¿cierto?, con, como les contábamos, con este planteamiento que hace Albert Camus a partir de su revisión del mito griego, el mito de Sísifo, y es que en el fondo la gran interrogante, ¿cierto?, que plantea Camus, y lo cito textual, abro comillas, no es sino un problema filosófico realmente serio, el suicidio. Juzgar que la vida vale o no vale la pena de ser vivida equivale a responder la cuestión fundamental de la filosofía. Y en el fondo, toda la primera parte, a lo que nos lleva, es a una reflexión que, desde mi modesto parecer, es una reflexión que uno puede ir haciendo en conjunto con el autor. Sí, lo que pasa es que es interesante el hecho de que no parte en sí mismo planteándote, porque se llama el mito de Sísifo, pero no parte con Sísifo propiamente tal, salvo alusiones entre medios, sino que parte contextualizando el concepto del absurdo, el concepto del suicidio. Te pone en escena a varios filósofos de la época. Pero es que habla del absurdo filosófico. Exacto. Donde dice que existe esta contradicción, y ahí menciona a Kierkegaard, a Chestov, menciona varios, y a Jasper. Hace un repaso exquisito. Y de una manera muy sutil, pero también muy concreta. O sea, no estamos dentro de un lenguaje tan árido, tan complejo, sino que nos muestra y dice, bueno, esto es el absurdo, esto es por esto ocurre el suicidio, pero ¿realmente vale la pena llegar a este punto? ¿Por qué no nos damos cuenta? ¿Qué pasa entre medio con el ser humano? ¿Qué pasa con la conciencia? Que también es una cuestión que se discute mucho, y ahí da como la base para sostener todo lo que sigue hacia adelante, todo lo que hablamos desde el trabajo hasta ya concepciones más profundas de su pensamiento. O sea, a mí me pasó en particular que, si bien es un libro que se escribe el año 42, y más aún cuando toma un mito, es un tema muy presente. O sea, el tema de, por ejemplo, en qué momento uno se da cuenta de que está sometido en una rutina sin sentido. Pero uno trata, o la gente en general trata de buscarle un sentido constante a la vida. O sea, ya han pasado, 80 años y el mundo sigue igual. Y algo peor, que realmente nosotros ninguno toma conciencia diario de ello, a menos que esté un poco tocado como yo, o ebrio también. Hoy ya estás tocado y ebrio. Estoy tocado y ebrio, sí. Capicúa. Es que no puede leer sobrio a Albert. Con Albert. Que es el hecho de cómo nosotros siempre, lo dice casi literalmente, siempre estamos viviendo en el mañana. No, vamos a hacer mañana tal cosa. Sí, lo dice literalmente. Resulta que eso es básicamente hacer una apuesta. Hacer una apuesta de una posibilidad que realmente no se puede cumplir, o que básicamente, como lo dice ahí, que es que te quedan menos tiempo. O sea, tú el día siguiente te queda menos tiempo. Claro, y existe una contradicción porque la gente está muy ansiosa de el mañana, le teme mucho a la muerte y no hace la relación de, o sea, el mañana es un día menos. Claro.
Entonces, es el camino, sí. es el camino a la muerte. Claro. Claro. Oye, a mí me pasó que, bueno, que además, cierto, o sea, me pasó que con este libro, que si bien es cierto, tiene ciertas profundidades y ciertos espesores que son, bueno, Camus es uno de los grandes representantes del existencialismo moderno, digamos, ¿cierto? Sartre, Camus, pero me pasó de que me pareció una invitación a pensar. Sí, porque, o sea, me pareció que que además tiene momentos que son casi líricos, que está súper bien escrito, porque además estamos hablando de un escritor de teatro, grandes novelas, pero me pasaba que él ponía frases y en el fondo, además sentía que me daban elementos para que yo misma reflexionara a partir de eso. Y eso, sin ser una experta en libros o en corrientes filosóficas, eso se agradece siempre, porque en el fondo no es necesario tener una preparación, ojo que Camus tampoco la tenía, una preparación, por ejemplo, como la que tenía Sartre, que fue su enemigo en ámbitos del existencialismo, y Sartre, que venía de la academia, con Camus, que venía del mundo del teatro, es decir, directamente el mundo del arte. Bueno, a Camus lo rechazaron en el tema de la academia por su avanzada tuberculosis, no por falta de méritos ni algo por el estilo, sino que fue porque él tenía muy avanzada el tema de la tuberculosis. Hay un tema que estuve discutiendo ayer en casa, que era el tema de que cuánto se agradece que ciertos filósofos puedan tener ciertas contextualizaciones respecto a sus teorías. Y qué es lo que hace Camus acá en este libro, porque nos pone el trabajo, nos pone el tema de la vida cotidiana, la reflexión que hacen las personas en uno u otro momento, para ir explicando el concepto del absurdo en sí mismo. Cosa que muchas veces no encontramos en otros autores, o lo encontramos muy esporádicamente. No sé, yo no recuerdo, tú, Marce, si es que has leído, no sé, Heidegger, no sé, yo he leído algo de Schopenhauer, Hegel incluso, que son mucho más ásperos, que cuesta que de repente aparezcan estas ciertas contextualizaciones, no sé. Mira, yo la verdad no me siento como en condición, porque la verdad es que, claro, siendo yo autodidacta, pero de lo que hemos leído, de lo que uno sapea por ahí y todo, a mí me parece que filosóficamente esto es una obra extraordinaria. Exacto. Porque efectivamente, ahora, no creo que sea una obra para darle a leer un cabro de 15 años, 16 o 17 que esté justamente en la búsqueda del sentido de la vida. Yo creo que sí. Pero mira cómo terminan. Mira cómo terminan. Ebrios un día martes haciendo un programa de radio, pero con el sujeto del rendimiento a cuestas en la espalda. Bueno, yo les decía que esta es una obra que está afincado dentro del existencialismo mismo, ¿no? Porque en el fondo el gran mensaje de la obra es que en el fondo no hay Dios, no hay fundamento, no hay sentido ni destino, ¿ya? Cuando el hombre da cuenta de aquello, entonces el hombre recién se da cuenta de qué es lo que realmente tiene y toma una decisión al respecto. Y por eso lo que nos muestra no es este Sísifo y que esta imagen del Sísifo, la piedra, de este hombre que va esforzado, sino que en el fondo, y que así termina la obra de hecho, este texto, que es un Sísifo feliz, porque en el fondo lo que lo hace feliz es la conciencia de saber de que no existe fundamento, que en el fondo no existe sentido, de vivir este sinsentido, que ahí parte la imagen de este hombre absurdo, el razonamiento absurdo, como de esta lógica del absurdo. Ahora, todo este tema lo habla Camus, pero nadie más lo recoge, no lo recoge Sartre, no lo recoge, incluso él cita a Sartre en una parte donde dice, hay un autorcillo, es algo así, en un momento dice, es algo así como la náusea, el sinsentido, ¿cierto? Y dice, bueno, y hay un autor que ya lo ha tratado, sin nombrarlo, por esta cosa de que, bueno, y además se ha dicho que Sartre no rechazó el Premio Nobel de Literatura, porque antes se lo habían dado a Camus. Vale. Esa había sido como la razón. Oye, antes de ir al tema, yo quiero dar 2 tips, Bernardo, porque cuando leí estas cosas dije, Bernardo, la Fran, que son jóvenes y turgentes, pero mira qué lindo. Al igual que las grandes obras, los sentimientos profundos siempre significan más de lo que conscientemente dicen. Oh.
Au, miau. Y mira este Bernardo para ti. Es la gata bajo la No, lluvia. el miau está reservado. Tiene derechos de autor. Y dirección de autor. Saludos a Castel. Oh, en fin. Oye, pero mira este Bernardo para ti. Los grandes sentimientos pasean consigo su universo, espléndido o miserable. Bernardo, ese eres tú. Eres tú, está ahí marcado, ve. Ahí. Hay que recordar la máxima absoluta de este programa. O sea, la miseria se comparte. miseria se comparte. Sí, por supuesto. Y sufrimos en décima. Y sufrir en décima, sí. Sufrimos en décima como nadie. Oye, había una parte del libro donde citaba la vida es sueño. sueño, Y sí. dije, hacemos las cosas Y con además, sentido, cuando- con cierta continuidad. Ah, claro, sí, mira cómo Sí. lo pensamos. Uf. Mira que sísifos de Camille somos. Oye, y lo otro que también, ojo, que también de lo último que hemos leído, dice que finalmente no podemos amar de otro modo que no sea como el Werther. Bernardo, Sí. siempre lo supiste. Los dos textos los trajiste tú. En fin. Bueno, ¿quién va con el tema? ¿Tú o yo? ¿Disparas tú o disparo yo? ¿Disparo yo? Primero usted. Bueno, a propósito de quejarse de las miserias y otras cosas por el estilo, yo me encontré con que este libro era un espejo. Y a propósito de eso, nos vamos con un tema de Marmalade que se llama Reflection of My Life. The changing of sunlight to moonlight, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. The greetings of people in trouble, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes.
Estás en Radio Sol con la República de las Letras. ¿De quién y de qué puedo decir en efecto lo conozco? Puedo sentir mi corazón y juzgar que existe. Puedo tocar el mundo y juzgar también que existe. En eso se detiene toda mi ciencia. El resto es construcción. Pues si trato de aferrar ese yo que tengo tan seguro, si trato de definirlo y resumirlo, no es sino agua que corre entre mis dedos. Puedo dibujar uno por uno todos los rostros que sabe adoptar, también todos los que le han dado, su educación, su origen, su ardor o sus silencios, su grandeza o su bajeza. Pero los rostros no se suman. Este mismo corazón que es el mío me resultará indefinible para siempre. Nunca se colmará el foso entre la certeza de mi existencia y el contenido que intento dar a esa seguridad. Seré por siempre extraño a mí mismo. En psicología, como en lógica, hay verdades, pero no verdad. El conócete a ti mismo de Sócrates tiene tanto valor como el sé virtuoso de nuestros confesionarios. Ambos revelan una nostalgia al mismo tiempo que una ignorancia. Son juegos estériles en torno a grandes temas. No son legítimos, sino en la medida exacta en que son aproximativos. El mito de Sísifo, de Albert Camus, esta noche en nuestra República de las Letras, a través de Radio Sol, FM 97.7, su señal online. Y este es un programa financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2018, y además por tercera temporada consecutiva, con el auspicio de Resomag. Oye, voy a ser Haz lo cortita tuyo, porque haz lo quiero tuyo. dar Haz lo otros tuyo, anuncios Fran. económicos. Ya. Bueno, visite a Resomag, Gallillos Lorca 1640, Gallillos Lorca 959 y General Borgoño 957 al interior del Hospital Militar del Norte. Si usted quiere ver al Bernardo, el Bernardo, por supuesto, se atiende en Resomag, así que se lo puede cruzar por allá. Sí, a mí me dijeron que te vieron por ahí. Me han visto. ¿Te han visto? En muchas partes. Oh, ¿por qué estás tan sensual hoy? Él es sensual. Sí, es sensual, Sí, es verdad. Sí, y creo que Es nuestro bombón. las 2 copas de vino me tienen un poco mal. Sí, un poco... Oye, yo tengo que No sé cómo- compartirles algo súper importante. No te suicides, mi Te amor, casas. por favor. No Estás avisaste. embarazada. No, mi gata, la Alfonsina, me decía, pero tirémonos del piso 14, como estábamos leyendo juntas acá. No, hay una compañía de teatro relativamente nueva que está ubicada en la Gran Vía y está haciendo una obra de Radrigán. Se llama Isabel desterrada en Isabel. Ya, quedan 2 temporadas, la obra es maravillosa, maravillosa. Oye, ¿tú Pero la fuiste a ver con la, sí, con la Connie fui Ulloa? a ver con la Connie el día sábado. Es un local chiquitito. Queda 2 funciones, este sábado y el próximo sábado. Tiene una actuación maravillosa, un monólogo. Ya, Ya, ¿y la dirección, Fran? no me la sé. Ya, pero lo puedes No, compartir por en, supuesto, el, lo comparto en la de página inmediato, de la inmediato. República. Y lo otro, que nuestra querida amiga Connie Ulloa, como presidenta del Centro de Estudiantes de Oye, Periodismo, este año hemos ganado. Como que hemos ganado en todo, preparémonos. preparémonos para perder. Ya vendrá el fracaso. De tu mano vendrá el fracaso. El día 29 de noviembre, pasado mañana, están organizando la primera jornada de género y periodismo. Va a ser en la Universidad Católica del Norte y empieza a las 10 de la mañana. Para que todos los que puedan ir vayan y abracen y besen a la Connie. Sí, la podemos besar. Sí. Esos fueron otros anuncios económicos. Bernardo, saludos, parabienes, en horas buenas, maldiciones, quejas. Puta, siempre puedo quejarme, pero ya es una rutina. Y la rutina es un absurdo, así que ¿para qué voy a caer en eso? Cariños a todos. ¿Dónde está el Bernardo que conocimos alguna vez? Que hablaba en francés. Llega en el próximo Que programa. declamaba Rimbaud en francés. Oye, ¿cuándo vamos a hacer poesía francesa? Bueno, cuando esté ¿Cuándo vamos a leer a su Víctor Hugo? turno, ¿Cuándo a vamos a su leer a Víctor turno. Hugo? Ay, pero no. Dios mío, sí. Dios mío, los miserables, pero si estamos llenos de miserables. Somos nosotros, los Pero- miserables pero- somos nosotros. Ya, oye, No, antes de decir, acá en esta dictadura no me dejan colocar ciertos libros porque les duelen mucho. Los Miserables, la Divina Comedia que están pendientes. ay, la Divina Comedia. Yo creo que cuando volvamos Para las de vacaciones. nuestro Para las sueto, vacaciones. porque la verdad es que la Divina Comedia, si bien es cierto, los tres ya la leímos, es un texto que tenemos que... Ahora en las consideraciones yo presumo mucho de que quiero leerlo y después me estoy quejando todas las semanas, y eso es cierto, pero Es que la queja es lo tuyo. la queja es lo mío. Sobre todo ahora que eres Sísifo.
Sí, Pero ahora que tienes estamos que a fin de tener un año. Termina espacio- fin de año, voy a Sí, volver a hacer el día 1 de tratador, enero eres otro. Caminaremos por la playa. Sí, todo. claro. Oye, cariños a todos los que nos escuchan y que los que nos siguen en todas las redes sociales. Bueno, volviendo al texto que nos convoca, podemos decir que, bueno, lo que nos plantea entonces Camus en este texto, el mito de Sísifo, es la existencia de un héroe absurdo. Y no es menor, porque primero le da una cierta categoría de héroe, ¿cierto? Que es esta Sí. persona que tiene poderes especiales, que en este caso se la da al hombre cualquiera, ¿cierto? Y porque en el fondo lo que hace Camus, quien amó intensamente la vida, de ahí su donjuanismo y otras cosas, fue justamente aceptar esta ausencia de fundamento, y que en el fondo somos seres que caminamos día a día con nuestra roca, sonreímos un poco, volvemos al otro día, que caminamos indefectiblemente hacia la muerte, Claro. ¿cierto? Y de quitarle a Sísifo esta connotación de suplicio eterno, ¿cierto? Que un poco se vincula, por ejemplo, los mismos griegos lo vinculan con Prometeo, Claro. ¿no? En esta cosa como circular esta circularidad eterna de Prometeo, que vienen los buitres que le comen el hígado o lo que sea, Bernardo, tú ahí sabes más, en esta relectura. Lo que nos pide Camus un poco es que no nos imaginemos a un Sísifo triste, ¿ya? Sino que nos imaginemos a un Sísifo feliz, sobre todo porque ya sabe con lo que cuenta, ¿cierto? Claro. Ya no depende de dioses ni del destino. Tiene certezas y sabe que la hizo, que hizo Y todo lo que fíjate, tenía que hacer. tú que le quita los dos pisos fundamentales a los que solemos afincarnos, que es Dios y el destino, Claro. ¿cierto? O sea, listo, para afuera Dios, para afuera el destino. Entonces, ¿qué nos queda? ¿En quién nos confiamos? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a ir a la vida eterna? Claro. O sea, no, nada. Hay otra de las partes que también habla que a mí que es una cuestión que hemos conversado en otros momentos, de otros puntos de vista, por supuesto, que el tema de cómo los seres humanos se han puesto como medida de toda la existencia, de toda la realidad. Y por lo tanto nosotros Exacto. creemos, y que lo plantea de distintas formas Camus en su texto, nosotros creemos que el universo completo funciona así. Pero cuando solemos detenernos, mirar un poco más allá, mirar que la ciencia se equivoca, mirar que la historia se Bueno, equivoca, hace, mirar que hace todo- una crítica también en la Exacto. primera parte al tema de la ciencia. Claro, cuando nos damos cuenta de que todo eso no es cierto, y cuando nos entendemos que el planeta, la Tierra, la realidad en sí misma, nosotros la vemos apenas por un agujero de una puerta, y todo es muy duro, muy agreste, que está todo es inhumano, como el concepto que utiliza ahí. O sea, partimos yéndonos un poco al carajo. O sea, ya, por favor, prendan hornos. Todos los tipos de suicidios vuelven a aparecer. Lo que Y es pasa ahí cuando empieza Lo que pasa es que él igual dice que el tema del absurdo no es una situación excepcional, sino que es la única Exacto. situación Es que la existe. Es la única justamente. situación que existe, exacto. Claro. Y esa es la situación en que nos llama un poco. Oye, respecto a lo que tú decías, Bernardo, hay que, en el texto mismo, cita a Nietzsche, Sí. ¿cierto? Porque Nietzsche tenía un poco el planteamiento de que lo que en verdad podía llegar, o sea, de que lo que en verdad importaba en la existencia humana tenía que ver con el arte, la política y la creatividad, ¿cierto? Todo lo demás, la economía y el rendimiento y las cifras, Fran, y los Excel, Fran, Viste que nuestro fracasar es superior. no tenían, y bueno, y de hecho lo cita con una... Cargo mi Excel por la Claro. montaña. Tu Excel es tu piedra, el Excel como piedra. Yo las rendiciones de los fondos, de los fondar como piedra. Oye, él cita directamente a Nietzsche y dice, comillas, el arte y nada más que el arte, dice Nietzsche, tenemos el arte para no morir de la verdad. Claro. ¿Quiere una regalo Navidad? Una polera que diga. Un tatuaje que diga mejor. Un tatuaje que diga. Oye, eso. ¿Ya vas a ver ahora sí con tu tema? Pero si acabo de ir con mi tema. El ebrio soy yo, por favor. Oh. Yo soy el ebrio en este lugar y reclamo. Perdón, el poder. yo soy la vieja. Como soy la anciana, me puedo olvidar. Ah. Fran, Oye, yo iba a ir con un tema, pero lo acabo de cambiar.
Como los ¿Cómo? hombres. ¿Cómo? Como los Excels. Como los Excel. Como los Word. Con datos duros. Así trato a mis Word. Ya, porque tenemos miedo de vivir tenemos miedo de morir antes de saber vivir. Vamos con Quebrado de Pedro Aznar. ¡Uy, pero qué maravilla! Sol. Como un océano, como un mar, como río correntoso, como lago inabarcable. No pude ser la gota, música en el cántaro. Y suelta los pájaros del deseo. Mi seguridad no alcanza, una lanza abrió un costado. Detrás de esta máscara hay un chico asustado, quebrado, quebrado. Miedo de morir antes de saber vivir. De piedra, como sacrificio, como corazón arrancado, como sangre en oleadas. No supe ser la paz, la hondura que no ahoga, la risa falsa. La lanza abrió un costado. Detrás de esta máscara hay un chico asustado, quebrado, quebrado. Miedo de morir antes de saber vivir. Saber vivir. En Radio Sol, la radio para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras. No, dice el conquistador, no creáis que por amar la acción hube de desaprender a pensar. Puedo perfectamente, por el contrario, definir lo que creo, porque lo creo con fuerza y lo veo con una visión segura y clara. Desconfiad de quienes dicen, conozco eso demasiado bien para poder expresarlo, pues si no pueden es porque no lo conocen o porque por pereza no han pasado de la cáscara. Yo no tengo muchas opiniones. Al final de una vida, el hombre se da cuenta de que ha pasado años garantizándose una sola verdad. Aunque una sola, si es evidente, basta para regir una existencia. Por mi parte, tengo decididamente algo que decir sobre el individuo. Se debe hablar de él con rudeza y, si es preciso, con el conveniente desprecio. Un hombre lo es más por las cosas que calla que por las que dice. ¡Wow! ¡Wow! Pero mira qué lindo. Un hombre lo es más por las cosas que calla que por las cosas que dice. Bueno, eso se lo escuché alguna vez a la Carmen Balcells. Sí, lo estábamos comentando antes de que llegara Bernardo. Sí. Que uno vale más por lo que calla que por lo que hace. dice. Oye, yo pensaba que era como un lugar común la primera vez que se lo escuché en una entrevista a la Carmen Balcells, que era la editora del Boom en España, que sé yo, que reunió este grupo de escritores, y en realidad, mira, era una cita a Camus. No hizo la falacia ad hominem. Ay. Ay, miau. Oye, bueno,
es un texto, ya yendo a las consideraciones finales, de mucho espesor, que es de lectura ágil. No es necesario tener conocimientos previos, porque efectivamente, como dice la Fran, hay una parte donde Camus se da como maña de hacer un repaso breve por Hegel, destruye Hegel, por Hegel, por Marx, por Jasper, por Kierkegaard. Por Kierkegaard, sí, le encarto el diente a Kierkegaard, me acordé de Tiber, Diario de un seductor, Johannes. Bueno, pero que está lleno, en el fondo, de fragmentos que son fáciles de digerir. Ahora sí, lo mejor es hacer una lectura acompañada o una lectura colectiva, ¿cierto? Donde, como lo hemos hecho nosotros, uno vaya un poco recomendando ciertas partes, porque en el fondo es un texto para la reflexión. Como él mismo, y tú lo mencionabas recién, Fran, acá no hay, o sea, dice que el hombre en el fondo no está determinado, ¿cierto? Saca el destino, no hay una verdad verdadera. Bueno, ya lo dijo Nietzsche, ya lo dijeron mi esposo muerto, mi esposo muerto Foucault, Michel Foucault, pero que efectivamente es un llamamiento a crear estas micro verdades, ¿cierto? Estos sentidos que en el fondo son personales y que no pueden, si no dar sentido, al menos ayudar a vivir un poco más felices. Bueno, yo quiero hacer dos consideraciones finales. La primera es que tenemos que defender y poner en relevancia a quien ha tomado la posta del discurso del absurdo de Albert Camus, y que hoy en día ninguno de nosotros ha sido capaz de entender quizás la profundidad de su discurso, la profundidad de su trabajo. A nuestro guatemalteco. Nuestro guatemalteco. ¿Tú crees que al guatemalteco le falta un tema? Yo creo que tiene uno de Jesús. Lo tiene. Jesús es verbo no sustantivo. Verbo y no sustantivo. Sí, debería tener. Sísifo es más que una roca. Sí, por supuesto. Sísifo no es solo una roca. Vamos para allá. O sea, yo creo que la profundidad de sus textos y en las tantas capas que uno encuentra en sus letras, en el manejo del lenguaje, en la creación de nuevos conceptos, ahí hay algo que nosotros, como simples y vulgares mortales, no hemos sido capaces de ver. Eso es lo primero. Y segundo, quiero hacer un rescate al trabajo de la Marce con sus libros, que siempre se las ingenia para tener más marcadores que páginas. ¿Ah? Es que es un absurdo. Sí, esa es una segunda noción del absurdo en sí mismo. El absurdo de la República. Yo creo que esos dos elementos tenemos que dejarlos en conversación, claro, para que... Este es un libro de 189 páginas, tengo 327 marcadores. Vale, sí, es casi el número exacto. Sí, justamente. no, ya me perdí entre tanto marco. En realidad es un absurdo. ¿Por qué marco? ¿Para qué marco? Defendamos los absurdos que son absolutos, los absurdos que nos han descubierto, defendamos al guatemalteco. Lo que pasa es que efectivamente esto es un absurdo que me ayuda a vivir. Sí. Rayar los libros y ponerles post-it. Por eso hago un llamado a la gente que me dice, oye, ¿no leen PDF? Yo le digo, ¿pero por qué? Si yo necesito rayar y tener post-it. Oye, uno de los temas que toca, que no lo tocamos en profundidad porque este es un tiempo breve, es el don Juanismo. Como título, como capítulo aparte. Wow, ¿no quisiste leerlo, Bernardo? No, porque sería redundar. Ah, sí, claro, es volver sobre ti mismo. Recuerda, siempre es volver sobre ti mismo. Hay alguien que tiene que hablar de ti, no uno hablar de sí mismo. Porque ay, que eres sofisticado. A veces. Sobre todo oye, tiene un texto muy bonito, parte así. Si bastara con amar, las cosas serían demasiado sencillas. Cuanto más se ama, más se consolida lo absurdo. Don Juan no va de mujer en mujer por falta de amor. Es ridículo representarlo como un iluminado en busca del amor total, más justamente porque las ama con idéntico arrebato y cada vez con todo su ser tiene que repetirse ese don y esa profundización. O sea, entero justificado, porque no dijimos que Albert Camus fue un tremendo Don Juan, que se casó 2 veces. Fran, yo tenía se casó 2 veces. El primer matrimonio duró muy poco. Luego se casa con la Catherine, matemática y pianista, con la que tiene mellizos. Pero siempre tuvo pero el amor de su vida fue María Casares, la actriz de teatro, hija de voy a ver mi tablet. Ay, mi tablet. El tablet tiene un sonido particular parecido a las de las hojas del cuaderno. Sí, todo no lo sé, ya estoy confusa, bueno, pero que era hija de un general de española ella también, y además ella dice algo muy bonito, Ella dice que, y lo voy a citar, porque si era un don Juan, si bien él se consideraba así un don Juan, bueno, le da, es como el gusto que sea. Ella dice,
Él era muy fraterno, de mente cordial, pero por curiosidad profunda y por compasión profunda. Yo creo que aprendí con Camille que puede uno no estar solo en el mundo. Con él aprendí que no estamos solos. Lo conocí y nunca volví a estar sola. Aun cuando murió, nunca volví a estar sola. Porque si alguna vez lo tuve, porque alguna vez lo tuve y por consiguiente no lo estoy. Miau. Miau, miau, María Casal. Sí. Oye, volviendo al tema de Camille, generalmente el tema de la tuberculosis siempre había estado ligado a las altas clases sociales. Ujú. Así como todo en la vida de Camille es un absurdo también porque él era, o sea, era más que pobre y le daba tuberculosis a los 17 años. A los 17, sí. Ay, ¿tú crees que...? Bueno, él vive mucho en el mundo del teatro. Dice que es ahí donde él se siente... Lo que les mencionaba un poco al principio, que entre ahí y la cancha de fútbol. Claro. Ya. Oye, ¿qué más nos queda? Porque les tengo otro pedacito antes de irnos, que por supuesto tiene que ver con el amor. A ver. Hoy no estuviste tan rosa en tus canciones. Pudiste No, lo que pasa es que serlo. ya... Mira, yo soy una mujer de años, así que decidió no ser más rosa. Hasta el Ya, próximo pero, programa. Ese mensaje es el epítome de lo absurdo. Yo creo que acaba de ser un ejemplo claro. Gracias, Marce. Estoy ahora entendido todo. Ay, pero ya, ¿quién quiere romanticismo? ¿Quién quiere noches de cena y vino? ¿Para qué sirve, chicos? Mira, escúchenme. Todos los especialistas de la pasión nos lo dicen. No hay amor eterno si no es contrariado. No existe pasión sin lucha. Y ahí está todo, chicos. Ustedes que son jóvenes y turgentes y que están ávidos de amar. Eros y Tánatos. Sí, claro, En nuestro en la corazón. pulsión de En vida, nuestro pulsión de corazón, muerte. sí. Ya, chicos, la próxima semana vendremos. La Fran nos invitó a leer otro texto entretenidísimo. No. Y saltamos del Premio Nobel de Literatura, Albert Camus, a... Vamos con el cartero de Neruda o la... Ay, tenía otro nombre antes, que no lo recuerdo. ¿Algo de la ausencia? Bueno, pero es Bueno, de en Antonio fin, Skármeta. Es de Skármeta. Sí. Oh. Hablemos de política. Antofagastino. Tocopillano Oh. en realidad. Bueno, y para reivindicar el nombre que merece el aeropuerto. Nuestro apoyo. Sí, vamos todos por Neruda. Sí, en fin. Sí, en fin. Bueno, chicos, les agradecemos. Tengan una buenísima semana. Lean El mito de Sísifo de Camus. Entiendan el absurdo. La vida es una mierda, pero vale la pena ser vivida. Y esta ha sido la República de las Letras. Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, muy bien. Fue La República de las Letras. Hasta la próxima semana, cuando nos reunamos en torno a los libros en un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas. Les acompañaron Marce Mercado, Bernardo Cienfuegos y Niño Cristian González. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2018.